comentario, pues ya ahí está el video introductorio de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué es lo que vieron ustedes que creen que trata de ejemplificar ahí el video? Hablen nomás, chiquillos. Alguien levanta la manito, pero no hay problema. Equipo. Trabajo en equipo, ya, súper. Muy buen empatía. concepto. Empatía, ¿ya? ¿Por qué empatía? ¿Qué? Obstáculo y lo pudieron, los demás se rindieron y un niño se dedicó a afrontarlo mediante el trabajo en equipo. ¿Quiénes fueron los primeros que se motivaron? Partió un niño, ¿cierto? Y después, ¿quiénes le siguieron? Los demás niños. Los demás niños, ¿cierto? Generalmente pasa eso, cuando uno quiere lograr cambios, es difícil hacer, uno de repente ve algo, un problema como muy lejano, muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, obviamente en solitario a veces resulta imposible, entonces necesitamos buscar aliados, y esos aliados estratégicos generalmente son primero nuestros mismos pares. Y ya con pequeños resultados, ¿verdad? Vamos logrando motivar y encantar a otros y así sucesivamente hasta lograr a veces grandes objetivos, grandes obstáculos pueden ser derribados gracias a ese trabajo en equipo que parte como algo muy inicial, parte con una motivación, como dijo una compañera, ¿verdad? Por ahí, parte con empatía del otro también. Parte con empatía y finalmente se logra ya el objetivo. Bien. Ahora sí vamos a proyectar la clase. Entonces, y dicho sea eso, ¿creen ustedes que hay diferencias entre el concepto de grupo y trabajo en equipo? Abran nomás los micrófonos porque ahora ya no veo el chat ni las manitos. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, habría? En el grupo hay un solo líder y en trabajo en equipo todos son líderes, como se comparte el trabajo. Ya, súper bien. ¿Alguien más quiere aportar alguna otra idea? Yo creo que cuando una persona trabaja en equipo tiene más compromiso que alguien que cuando está en un grupo, porque siempre hay alguien que falla, entonces en un equipo todos están comprometidos con el objetivo. Se van apoyando, ¿verdad? Profe. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Es que está compartiendo algo? Sí, estoy compartiendo el PPT, ¿no se ve? Es que no veo nada y ni tampoco pude ver el video. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Ya. Quizás debe ser alguna dificultad suya, a lo mejor si intenta salir y volver a entrar, a lo mejor es la conexión a internet también. Voy a apagar mi camarita, a lo mejor eso también les dificulta un poquito más. Ya. Como ustedes muy bien dicen, ¿cierto? En términos de personas, podría ser prácticamente lo mismo, ¿cierto? Porque en ambos lo componen más de un sujeto, ¿cierto? Partamos por eso. Sin embargo, como ustedes bien dijeron, en el trabajo en equipo hay una suerte de colaboración, ¿verdad? De cooperación, como dice aquí. Y lo más importante es lo que está aquí en la segunda línea, es para lograr un solo resultado general, algo que se han propuesto en conjunto, que les hace sentido a todos y por lo tanto siempre la sinergia o la suma de estas partes que están puestas aquí va a ser mejor y mayor que si cada uno hubiese trabajado de manera aislada. Esa es como la gran premisa y lo que diferencia a un trabajo en equipo, ¿verdad? Versus al trabajo que pueda hacer un grupo. Ahora, si bien como les decía, en cuanto a número de personas, podría ser, digamos, muy similar, se sugiere que para lograr un buen trabajo en equipo, ojalá no sean grupos de más allá de 10, 12 personas, ¿ya? Porque cuando hablamos de equipos muy, muy grandes, finalmente se diluyen las responsabilidades, se diluyen los roles, los protagonismos, entonces es mucho más difícil llevar un buen control. Premisas o algunas consideraciones, ¿verdad? Primero, dice, sus miembros están convencidos de que formando un equipo es la mejor manera que tienen para conseguir lo que se han propuesto, ¿ya? Eso es importante porque cuando hay alguien que tiene el micrófono prendido, chiquillo, y se escucha eco, por favor. Ya, gracias. Cuando yo decido incorporarme a un equipo y estoy convencida de que esa forma voy a lograr un mayor y un mejor objetivo, tengo que necesariamente estar convencida de ello. ¿Por qué? Porque en el punto 2 dice aquí que nosotros cuando integramos un equipo perdemos parte de nuestra libertad individual. ¿Pero por qué? Porque estamos seguros que con ese pequeño sacrificio que vamos a hacer, vamos a conseguir un objetivo mayor.
¿ya? Por lo tanto, es importante eso, es importante estar comprometido, estar convencido de lo que vamos a hacer y que es la mejor manera de lograrlo. Y como último punto, bueno, los miembros, dice acá, se reúnen en torno a ciertos intereses y valores comunes, porque claramente yo, por ejemplo, siendo, no sé, de un equipo que profese una cierta ideología política o ciertos valores específicos, difícilmente podría trabajar bien en un equipo que apunta completamente en sentido opuesto a lo que yo estoy convencido que es lo bueno o lo adecuado para mí, ¿ya? Así que obviamente que tiene que estar un poco alineado también con eso. Entonces, ¿qué características tiene este trabajo en equipo? Que tienen un fin en común, hay un sentimiento de pertenencia a este equipo y también hay plena conciencia de los deberes y las responsabilidades. Por ahí una compañera decía al principio, ¿verdad?, que cuando alguien falla o alguien tiene alguna dificultad, se van apoyando. No debe haber duplicidad de funciones y un miembro no debe reemplazar a otro, salvo, y ahí siempre hay un asterisco, ¿verdad?, alguna situación excepcional de, por ejemplo, ¿Profe? enfermedad. Diga. Disculpe, ¿Sí? ¿este PowerPoint está en la plataforma? Sí, está listo. Está de ayer que lo subí. Ah, ok, ya. Muchas gracias. No hay problema. Como decía, la idea es que en un equipo, un miembro de ese equipo nunca debiese reemplazar a otro sin un motivo de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque cuando alguien de alguna manera empieza a hacer la actividad del otro, quiere decir que ese otro está descansando, está no cumpliendo su rol a cabalidad, ¿verdad? Está siendo un poco displicente quizás, poco comprometido, por lo tanto, un equipo para que funcione bien, cada uno debería tener plena conciencia de sus responsabilidades, de sus funciones y cumplir a cabalidad lo que se le ha encomendado, ¿ya? Por eso que no debería haber duplicidad ni tampoco reemplazo de uno con otro, a menos que exista, insisto, una situación de fuerza mayor. Canales de comunicación adecuados. ¿Qué canal es válido? Puede ser cualquiera, lo importante es que todos los miembros del equipo sepan, ¿sí? ¿Cambió la diapositiva? No, Ah, ya. no le he cambiado. Voy en el tercer punto. Dice canales adecuados de comunicación. Eso dice el tercer punto en la diapositiva. Y aquí lo que yo digo es que no hay un único canal de comunicación que sea el apropiado o el mejor frente a otro. Lo importante es que todos los miembros del equipo tengan plena conciencia de qué es lo que se va a establecer como adecuado. Ejemplo, en los hospitales o en los SFAM, ¿verdad? El único medio de comunicación oficial, son los memorándum, los decretos, los oficios, documentos por escrito. Acá, por ejemplo, Profe, creo que se silenció. Aló. No la escuchamos. Solo Nosotros sí. Se le fue el internet F. Qué pena. porque tiene el micrófono prendido. Mm, A mí no me parece que tuviera el micrófono prendido. soldado cayó. A mí sí me parece que lo tiene prendido. ¿me escuchan? Sí, Bueno, parece Ella que llegó. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesora, sí se escucha ahora. Ah, ya, parece que se me fue un poquito el internet. Ya, continúo donde quedé. Ustedes me dicen cualquier problema, interrúmpanme nomás, ya, yo no tengo ningún problema con eso. Como les decía, no sé si me alcanzaron a escuchar esa parte, en los Profe, hospitales. se le escucha ¿Sí? mal, según yo. Se le escucha mal. Como cortado. Chiquillos, ¿todos me escuchan cortado o...? Escucho bien, yo profesora. lo escucho bien. Yo la escucho bien, Yo profe. también la escucho Siempre a bien, ella profesora. fue La escucho bien. Ya voy a seguir entonces. Decía que los canales adecuados de comunicación dependen de cada organización, que en los hospitales, por ejemplo, o los SFAM, lo único como comunicación oficial válido son los documentos por escrito, decretos, oficios, memorándum, etc.
En cambio, en otro tipo de organizaciones como la nuestra, como la universidad, son válidos los decretos, ¿verdad? Los oficios, pero también el correo electrónico es un medio de comunicación válido para nosotros. A lo mejor en un equipo que ustedes tengan, que es un equipo a lo mejor más informal, un equipo de amigos que se reúnen para estudiar, para hacer trabajos en común, un medio de comunicación oficial puede ser, por ejemplo, el teléfono, el WhatsApp, o cualquier otra red social, ¿verdad? Por lo tanto, lo importante es que todos estos miembros del equipo tengan plena conciencia de qué es lo que se va a establecer como adecuado en cada caso. Y como último punto, cada miembro debe responder y dirigir los aspectos de su propia área, es decir, tarea que se le encomienda, tarea a la cual debe responder. Trazar objetivos comunes y comprometerse al logro de ellos. O sea, si no hay compromiso, imposible, ¿cierto?, que lleguemos a la meta. Y lo que decía al principio, que siempre la sinergia o el trabajo en conjunto de todas estas personas va a ser mejor y mayor que si hiciéramos un trabajo de manera individual. Siempre mayor a la suma de los componentes. Y no es una meta en sí mismo, quiere decir que yo no me reúno, no me uno a un equipo solo por pertenecer a uno, sino que va más allá que eso, trasciende, digamos, al solo hecho de formar parte de alguna organización o de algún miembro. ¿Cómo se organiza este equipo? La verdad es que cada equipo tiene libertad, ¿verdad?, de poder establecer sus reglas del juego. Lo importante es que lo hagan con roles, con responsabilidades, con relaciones de poder claros. Delante allí una compañera decía que podían todos ser líderes, ¿verdad? Claro, líderes en diferentes aspectos, en diferentes áreas, en diferentes momentos. Pero siempre va a haber una persona que lleva a lo mejor la cabeza en los aspectos de mayor peso y que por lo tanto a lo mejor va a ser el que tiene que responder ante un jerárquico, ante una autoridad mayor, con reglas, con principios que todos han establecido y que conocen de común acuerdo. Bien, vamos con el siguiente video. Vamos a ver si me funciona bien esta vez. Y seguimos luego trabajando. Profe, el video no se escucha. Yo tampoco escucho, profe. Yo No tampoco. se escuchó nada. Ya, vamos de nuevo. Esta cosa no está funcionando. Vamos a poner ahí el audio. Ya lo pusimos. Profe, si está con Diga. audífonos, podría intentar sacarse los audífonos para No. que el micrófono del computador tome el audio del video. Gracias, pero no tengo audífono, lo tengo directo. Ah, Veamos a ver si ok. funciona. Cuando veas a los gansos dirigirse hacia el ¿Se sur para el escucha? invierno, Ahí sí, profe. fíjate que Ya, van ahora a sí. formar una vez. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan en esa forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire, el que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en B, la bandada aumenta por lo menos un 71% más su poder que si cada pájaro volara por sí solo. Las personas comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad. Pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente, porque van apoyándose mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia al aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero de adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos más difíciles. Los gansos que van detrás de él graznan, para alentar a los que van adelante para mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que éste nuevamente está en condiciones de volar o hasta que muere. Y solo hasta entonces, los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo.
Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos unos al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos en todo momento. Ya, bien. Aquí abran micrófonos nomás. No sé si alguien quiere compartir qué recoge de este video, qué rescata. ¿Qué ideas surgen? Por ejemplo, ahí hay una primera pregunta. ¿Cómo es mejor el resultado en términos de velocidad? ¿Qué conformación hacen aquí los gansos? En B. En B, ¿cierto? Porque en B van haciendo, como decía ahí otra compañera detrás, el trabajo en equipo, ¿cierto? Van acortando el tema del viento, ¿verdad? Van mejorando su potencia en esa formación. ¿Qué sucede cuando uno de sus miembros no puede continuar? Vieron que uno se enfermó. Intercambian responsabilidades. Intercambian responsabilidades, pero hay uno que se enfermó y tuvo que bajar, ¿cierto? Lo acompañaron, si se Lo fijan. acompañan dos. Lo acompañan dos pajaritos. Exacto, lo acompañan, esperan a ver si se recupera y si no, ¿cierto? Regresan, pero se integran a otro equipo. No es que después se integren solitos, sino que igual buscan un equipo con cual poder sumarse. Decía ahí también que el líder cuando se cansa pasa atrás en la B y otro toma la delantera, ¿cierto? Y así se van relevando. Y la última pregunta, ¿algún ejemplo similar entre humanos, entre nosotros? Ahí El dice, ciclismo. pensemos en los deportes, pero no sé, puede ser algún otro ejemplo cotidiano que ustedes hayan visto. Cuidado. ¿Cómo? La gestión del cuidado, por ejemplo, con el ganso que estaba enfermo y iban otros dos, la podemos relacionar con nosotros como futuros enfermeros. Ya, oye, bonito ejemplo, ¿ah? Bonito ejemplo porque es de nuestra disciplina. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez ciclismo en ruta? Esta vuelta a España, vuelta a Italia que dan, el Tour de Francia. Me pasa algo similar. A Se ver, supone que se supone que va uno como a la delantera como para atajarle el viento a su equipo. Y exacto, luego cuando ese ya se encuentra agotado, muchas veces el de al final pasa al paso principio. adelante, exacto, sí. Incluso si le ponen atención, a lo mejor no le han puesto tanta atención, pero si un día le ponen, ven una por ahí en el cable, no sé, un zapping, ven una carrera, deténgase un ratito a mirarlo. A veces los que van como punteros, que son como el grupo de escapada, ¿cierto? Son de distintos equipos, pero aún así se apoyan, porque saben que todos se van beneficiando. Los que van atrás, de esos 10 que van de punteros, ¿cierto? Van en esa misma formación por el viento, pero en algún momento el que va en la punta se cambia hacia atrás y otro sigue. Aún así, siendo de distintos equipos. Y dentro del mismo equipo hay distintos roles también, pues siempre hay un líder, hay un co-líder o secundario que va pendiente ahí si es que el líder necesita algo, y hay un gregario. ¿Alguien conoce el término de gregario? ¿O lo ha escuchado por ahí? ¿No? Pareciera que no. Pero el gregario en el ciclismo, chiquillo, es el ciclista que se sacrifica por su líder. Es el que lleva atrás en la tricota, ¿cierto? Atrás lleva más alimento, lleva más agua, va pendiente de que el líder y el co-líder sigan bien en la punta y atentos a lo que se necesita. En el fondo, se sacrifica para que el líder logre el objetivo porque sabe que logrando el objetivo se beneficia el equipo completo, independiente que él no figure como fue el que llegó a la meta o no figure como el líder de montaña o el que hizo el mejor embalaje, da lo mismo. Eso es un trabajo en equipo y un ejemplo que se ve súper, súper claro en el ciclismo. Bueno, pueden haber muchos más. Los deportes de equipo en general son así, son con harto trabajo en equipo, valga la redundancia, pero ahí tienen un ejemplo. Bien, ahora ya un poquito más de lleno en la materia. Lo que les voy a presentar en este slide es las fases en el desarrollo de los grupos o desarrollo de los equipos, ya las conformaciones de personas en el fondo. Si ustedes se fijan aquí, el autor Stackman es del año 95, es muy antiguo, pero sin embargo se mantiene en el tiempo esta propuesta de etapas. En cualquier formación inicial de personas hay una primera etapa que se llama formación, valga la redundancia, y es una etapa donde los miembros
recién se están conociendo, es más o menos una etapa relativamente tranquila. Les puede haber pasado a ustedes cuando llegaron a lo mejor al primer día de clases, la primera instancia de reunión formal, bueno, fue a través de Teams, pero no importa. Entonces empiezan como a mirar los nombres, a ver si conocen alguna cara, ¿verdad? Se empiezan a escuchar, a ver quién opina más, quién opina menos. Oye, este siempre habla, este siempre se queda callado. En esa típica etapa donde todos estamos como medios expectantes, ¿ya? La siguiente etapa es la etapa de tormenta, cuando ya necesitamos entrar un poco ya a trabajar o a organizarnos, pero resulta que empiezan a surgir algunos roles, porque ya se dieron cuenta que, pucha, este siempre quiere hablar, no deja hablar a nadie más, pucha, este otro siempre llega atrasado a las reuniones, o pucha, mira, cada vez que pedimos algo, en realidad no cumple, entonces no me tinca, empiezan algunas situaciones, no se ponen de acuerdo en el horario, un montón de cosas. Entonces, por eso se le llama tormenta, porque cuesta mucho lograr establecer estas reglas del juego, estas normativas internas de funcionamiento, ¿ya? Y aquí la recomendación es que ojalá esta fase sea relativamente corta. Cuando veamos que nos sucede que empezamos a entramparnos en algo, tratemos de buscar solución para poder avanzar. Porque ya en la tercera etapa, recién, como se llama normatividad, es cuando todo vuelve un poco a la calma, lograron llegar a acuerdos, establecer roles, funciones, plazos de la tarea y el gran objetivo que se tienen que trazar. ¿Ya? Por lo tanto, recién ahí empezamos a trabajar, ¿ya? Después viene la cuarta etapa, que es la de desempeño, y es donde el equipo alcanza la máxima expresión de su trabajo, porque obviamente empieza a ser productivo en su quehacer, empieza a efectivamente desarrollar todas las actividades que se ha propuesto para poder alcanzar este gran objetivo o meta común. Y ya la última etapa, que es la de clausura, es cuando se llega al cúlmine, ¿cierto?, al cierre de la actividad, y es cuando todos debiesen evaluar de alguna manera cómo resultó el trabajo realizado, porque ahí en la etapa de clausura tenemos diferentes posibilidades. Darnos cuenta que tuvimos errores y podemos a lo mejor reestructurarnos, replantearnos un nuevo objetivo y volver a comenzar, o bien, si terminó de buena manera, cerramos, nos despedimos, hasta luego, o nos trazamos un objetivo nuevo y distinto desde cero. O nos vamos de ese equipo y volvemos a integrar uno nuevo con otro objetivo, etc. ¿Ya? Entonces, en general, en todas las conformaciones de personas se van produciendo estas 5 etapas. Algunas más largas que otras, dependiendo de si se conocen de antes, de si tienen mayor o menor afinidad, etc. ¿Ya? Eso. Aquí algunas diferencias entre grupo y trabajo, ustedes ya algunas las han compartido ustedes, otras las he mencionado yo, ¿verdad? En el grupo, generalmente, como decía la compañera al principio, hay un puro líder, y más encima es un líder generalmente muy autoritario, ¿ya? Que le gusta a él tomar la decisión final. Hay una suerte de responsabilidad individual, pero no hay un compromiso de equipo por el logro del trabajo final, ¿ya? Todo en general es indicado, normado y propuesto por este único líder. En cambio, en el equipo, el liderazgo es compartido, todo se discute en conjunto, hay responsabilidad, si bien una responsabilidad individual, también hay una responsabilidad compartida, y por lo tanto todo se va resolviendo también entre todos. Ahora, claramente, cierto, es mejor trabajar en equipo que trabajar en un grupo, ¿ya? ¿Y por qué? En salud, básicamente hay complementariedad en el trabajo. Nosotros, ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a sus prácticas clínicas, al hospital o a un CESFAM, en todos los centros donde nosotros trabajamos hay equipos multidisciplinarios. Ya nosotros nunca estamos solos. Está el asistente social, la fonoaudióloga, el kinesiólogo, la matrona, el nutricionista, el médico, etc. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros logramos complementariedad en el trabajo y el paciente o el sujeto obtiene una atención integral, es decir, no lo van viendo ni lo van atendiendo primero de la mano, después del cuello, la señorita le pregunta cómo se ha sentido, el otro le pregunta cuánto comió, sino que hay un trabajo que es completamente integral, viendo a este sujeto en todas sus áreas, en todas sus esferas, no solo en lo psicológico ni en lo biológico, sino que también en lo social, en lo cultural, etc. Hay racionalidad en las actuaciones, por el mismo ejemplo que les acababa de poner. O sea, si estamos en un CESFAM y nos toca ir a ver un paciente postrado
que es diabético, hipertenso, vive solo y que está con depresión, obviamente hacemos una visita domiciliaria con el equipo psicosocial y en esa única visita hacemos un enfoque integral y le damos respuesta a todas las necesidades que ese sujeto pueda tener. Y no programamos 5 visitas domiciliarias en 5 días distintos para que vaya cada uno de los profesionales a hacer lo que les corresponde por su área. Así que hay un trabajo ahí bastante comprometido y que ustedes lo van a poder evidenciar porque así digamos, se trabaja. Por lo tanto, nos complementamos con el resto del equipo, también nos sentimos mucho más satisfechos con el resultado final. Ya hay mayor participación y obviamente hay una mayor eficiencia de los recursos que siempre son escasos en salud. Así que todas las partes se van beneficiando. Ahora, no es tan difícil trabajar, no es tan fácil trabajar en equipo porque se necesita desarrollar algunas habilidades. Y una de las cosas primeras tiene que ver con el desarrollo personal, ¿ya? Con la autoestima, la autocrítica y el autoconocimiento. 3 conceptos súper importantes que cada uno de nosotros, y ustedes especialmente que están en formación, deberían empezar a trabajar, cosa que de aquí a cuando salgan de su carrera y tengan que ser más autónomos en su trabajo, ya tengan un bagaje mayor en estas 3 áreas. La autoestima tiene que ver, y probablemente ustedes tienen mejores definiciones que las que le pueda dar yo en este minuto, pero la autoestima tiene que ver con cómo yo me quiero, cómo yo me valoro, ¿verdad? Y cómo yo me reconozco de lo que soy capaz de hacer. Y me la creo también, ¿cierto? Eso está de alguna manera vinculado en la autoestima, en saber de las cosas que yo puedo hacer, creérmela y jugármela en ese sentido. La autocrítica también tiene que ver con conocerse y reconocerse, pero también de poder establecer los límites hasta los cuales yo puedo llegar, ¿ya? Ser crítico en el sentido de decir, sabes que en realidad para esta tarea en particular que usted me está asignando, que tú quieres que yo haga, no creo ser la más adecuada, no voy a dar mi 100%, así que quizás otra persona pudiese responder mejor en esa área. ¿Profe? Y diga. Hay una compañera que quiere que la acepten. Ya, Por favor. esperen un poquito. No hay ningún problema. Tengo que dejar de presentar, sí, porque si no, no me deja esta cosa. Muchas gracias, profe. No hay problema. Interrúmpanme nomás, porque como yo me pongo a hablar, no veo nada. Ya. Entonces decía que era súper importante el autoconocimiento, porque es la única forma que yo tengo de poder saber, de poder reconocerme y de poder asumir con propiedad las cosas que puedo y las que no puedo hacer. Las cosas que soy capaz y las que no soy capaz. Para las cosas que tengo más pasta y para las que no, ¿ya? Y eso es súper importante del día 1. Ustedes cuando hagan trabajos chiquititos del módulo de enfermería, profesión y disciplina, de otra asignatura, de química, de lo que sea, uno tendrá más habilidad a lo mejor para pararse frente al curso o para exponer a través de la pantalla, otro tendrá más habilidad en la parte escrita, entonces yo prefiero revisar la redacción y escribo, el otro a lo mejor es más bueno para buscar información, entonces se mete en las redes y qué sé yo, y arman el trabajo, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Ahora, también no solo quedarse con conocerse y decir, mira, yo sé hacer esto o a mí me queda más cómodo esto, sino que también trabajar por mejorar aquellas áreas que tengo más descendidas. Porque recuerden en el trabajo en equipo, o sea, si alguien se agota, si alguien no puede estar, tenemos que ser capaces de seguir adelante y no porque el amigo, el compañero que era bueno para escribir se enfermó, jodimos y vamos a presentar un trabajo súper mal escrito porque, bueno, él era nuestra única ficha y nadie más sabe hacer ese trabajo. ¿Ya? Así que ahí hay algunas tareitas, digamos, para que ustedes lo tengan, ojalá siempre presente y de a poquito lo vayan trabajando. Tratar de darse cuenta de ustedes mismos qué habilidades les faltan, en qué cosas podrían mejorar. Me falta más lectura para mejorar mi vocabulario, me falta más exponer para tener más seguridad en mi discurso, me falta a lo mejor aprender algunas habilidades básicas computacionales, un Excel, no sé, ya, pero hay algunas ideas. Respeto de sí mismo y de los demás, ¿ya? Eso es súper importante en el trabajo en equipo, ¿cierto? Aprender a respetar al otro, aprender a escuchar las opiniones, aprender a entender que no siempre tenemos la razón,
que muchas veces nos equivocamos, aprender a pedir disculpas, ¿verdad? Eso hace muy bien a la dinámica de equipo, a tener una comunicación sana con los demás. El tercer punto que está ahí habla de la tolerancia a la adversidad. ¿Y a qué se refiere? A que, bueno, nos vamos a encontrar con muchos problemas, con muchas dificultades, ¿cierto?, a lo largo de nuestro trabajo, y tenemos que ser capaces de sobreponernos a eso y buscar otras alternativas, a lo mejor partir de cero, reinventarnos, no lo sé, ¿ya? Pero siempre van a haber dificultades y vamos a tener que ser capaces de buscar ahí alguna salida. Ser responsables en nuestros equipos, tener ese sentido de cooperación, y la comunicación no es que me la quiera saltar, sino que la voy a dejar al final, ¿ya? Pero la comunicación obviamente siempre es muy importante también. Bien, hay algunas situaciones, sí, en las cuales el trabajo en equipo no resulta, y eso es más frecuente de lo que en realidad nosotros quisiéramos, y ahí les voy a presentar el siguiente video. Vamos ahí, vamos a cruzar los dedos para que nos resulte bien. Y tengo que dar toda la vuelta para que funcione. Ese no es mi problema. Bien, Carlos, ciérrala. Ya quedó cerrada. ¿Cuánto tiempo se quedarán sin agua? Vamos a trabajar en las tuberías todo el día. ¿Ya lo informaste en el edificio? No, esa no es mi responsabilidad. Se supone que los de la oficina central se ocupan de eso. Oiga, ¿no huele a quemado? Sí, debe haber un incendio por ahí. No te preocupes, alguien se ocupará de eso. Oye, ¿no se está quemando algo por allá? Sí, eso parece. ¿Qué hay con eso? Alguien debería apagarlo antes de que sea más grande. Anda, apágalo tú, amigo. ¿Quién, yo? No es mi responsabilidad. Me pagan por barrer. Bueno, tampoco es mi responsabilidad. Yo debo despachar este paquete. Señora López, señora López. Sí, pase. Señora López, tiene un problema. ¿De qué se trata? Desconectaron el agua y hay un incendio en el edificio. Estoy muy preocupado. ¿Es muy grande? Bueno, ahora es pequeño, pero está creciendo. ¿Pero y qué espera que yo haga? No es mi responsabilidad. Creo que la solución está aquí. ¿De dónde salió esto? Mi computadora lo imprimió. Parece ser muy sencillo. ¿Por qué no llaman a los bomberos? No estoy autorizado para solicitar servicios externos. Esa es su obligación. Escuche, todo lo que he hecho esta semana es apagar incendios. ¿En dónde está? En el lado este del edificio. Eso corresponde a producción. Es problema de ellos. Creo que debería leer nuevamente este reporte, señora López. Tal vez deba llamar a Gerardo para contárselo. ¿Llega? Gerardo, habla Carmen. Tienes un problema. Creo que deberíamos reunirnos ahora mismo para discutirlo. Estoy muy ocupado ahora. ¿Por qué no almorzamos uno de estos días? Así podremos charlar. Creo que deberíamos hablar de ello ahora. ¿Serías tan amable de venir? De acuerdo, está bien. Voy enseguida. Solo dispongo de un momento. ¿Qué pasa? Hay un incendio en tu lado del edificio. Desconectaron el agua, pero no te preocupes. Se me ha ocurrido algo que tal vez pueda servirte. Déjame ver eso. Yo inspeccioné ese incendio cuando venía para acá. No es tan importante. Es pequeño. Además, estas cosas normalmente se apagan por sí mismas. Gerardo, el incendio está en tu lado del edificio. No estás cumpliendo con tu trabajo. Carmen, tú no eres quien para juzgarme. Ocúpate de tu trabajo, que yo me ocuparé del mío. La idea de Carmen es bastante simple, pero... tal vez deba consultarlo con Luis, solo para estar seguro. No, oye, Luis. Dime, ¿qué pasa? Tú
tú eres jefe de planificación, tal vez puedas ayudarme. Ah, sí, claro. ¿De qué se trata? Verás, hay un incendio en el edificio y desconectaron el agua. No me parece que se trate de algo muy grave, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto sirva para apagarlo? Esto es demasiado sencillo. Es una broma, ¿verdad? No, hablo en serio. ¿No te das cuenta que la solución es mucho más complicada que esto? ¿Por qué no te ocupas de la producción y me dejas la planificación a mí? Para eso me están pagando. No, Luis, no estás haciendo tu trabajo. Tal vez no enfrentaríamos este problema si hubieras planificado todo un poco mejor. Ah, muy bien. Así que ahora yo tengo la culpa. No es tan mala idea después de todo. Vamos a iniciar la reunión. ¿No piensan hacer algo con este incendio? Va en aumento. Señor presidente, tengo una solución que quisiera presentar al consejo. ¿Qué? Ah, sí. Veamos de qué se trata. No, esto no es función del consejo. Ocúpate de solucionarlo, Luis. ¿Quién, yo? Vaya, el incendio va en aumento. Oigan, será mejor que hagamos algo. Vaya, ¿de qué me sirvió la impresión? Oigan, ¿no piensan hacer algo para apagar el incendio? ¿Quién dejó entrar a estas personas? ¿No ven que estamos en una reunión? Reuniones. Queremos hechos. No nos culpen a nosotros. Debieron haberlo solucionado cuando era solo un incendio pequeño. ¿Quiénes nosotros? Los incendios son tu responsabilidad de ustedes. Que no te escuché. ¿Dónde estabas tú cuando... ¿Qué quiere decir eso de asumir tu responsabilidad? Significa que nos hemos pasado la pelota. ¿Y qué hacemos ahora? Como él ha dicho, asuman la responsabilidad. ¿Pero cómo? No lo sé. Yo tampoco. ¿Y sí? ¿Qué quiere decir? No comprendo. Esperen un momento. Déjenme analizar un poco la situación. Creo que ya lo tengo. ¿Qué? Estas espadas se convertirán en martillos. ¿Esto es una mejoría? No, espere un momento. Permítame terminar. Sí, ya entiendo. Estos escudos se convierten en cubetas. Exacto. Ajá. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? El enfriador de agua. Muy bien. Trabajo en equipo. ¡Ahora todos juntos! ¡Trabajo en equipo! Todo está muy bien, pero ¿quién va a limpiar todo este desorden? Bien. Comentarios. Al final vimos trabajo en equipo, pero era tarde ya. ¿Qué es lo que pasó al principio acá? Seguían siendo parte del problema y no daban soluciones. Seguían siendo parte del problema. Y no asumían sus responsabilidades. Exacto. Dejaron que Todos este eran problema... muy diferentes. ¿Perdón? Todos eran muy indiferentes. Eran muy indiferentes, ¿verdad? Dejaron que un problema pequeñito al inicio, lo dejaron crecer por no trabajarlo a tiempo, por no asumir su responsabilidad, etc. Y eso, bueno, ocurre mucho más frecuente de lo que nosotros quisiéramos, ¿ya? Son los bien llamados conflictos. Cuando muchas personas trabajan en lo mismo, compiten entre sí, evitan responsabilidades que deben asumir, ya se pasan los asuntos de uno a otro, están ahí peleando por argumentos cerrados, se esfuerza, dice, la homogeneidad para que se adapte el líder. Y se generan, como les decía yo, conflictos, ¿ya?
¿Qué es un conflicto? Es un proceso, como dice aquí, interaccional, es decir, un proceso de intercambio, ¿verdad?, entre personas que nace... Disculpe. ¿Sí? ¿Está presentando? Sí, no Es estoy que compartiendo. no sé, no está compartiendo. Ya, ahí sí. Entonces decía que un conflicto es un proceso interaccional, ¿verdad? Porque yo estoy relacionándome con otros y se produce esta dificultad. Y ese conflicto, es importante lo que dice acá, nace, crece, se desarrolla, puede desaparecer o disolverse, pero otras veces permanece estancado durante mucho tiempo, ¿ya? Entonces finalmente... a veces uno dice, ah, ya, chao, después no aleguen, no lo discutamos, vamos a pelear otra vez, déjalo ahí, pero sigue estando, entonces en algún minuto revienta, y a veces cuando revienta más grande que si lo hubiéramos trabajado al principio, ¿ya? Entonces un conflicto es eso, es como un proceso negativo que se inicia a veces como algo pequeño, pero que puede empezar a crecer y tomar dimensiones mucho mayores. Ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, es necesario establecer algunos acuerdos, como dice acá, todas las partes deben ponerse de acuerdo para poder buscar alguna solución conjunta, ¿ya? Asumir que cada uno puede tener algún grado de responsabilidad, ¿verdad? Y finalmente enfrentarlo, ¿ya? Es decir, ponernos de acuerdo, saber que vamos a tener que trabajar, aceptar que a lo mejor algo no nos va a gustar o vamos a tener que ceder en algún aspecto de lo que estamos haciendo mal para poder salir adelante. Y hay diferentes metodologías de abordaje de conflicto, que lo vamos a ver enseguida, pero antes les voy a mostrar el último video, que es muy cortito, y después ustedes me van a contar a qué tipo de metodología creen que se asemeja este último video. Audio del sonido. No. Espérenme un poquito. Ahí sí. Ya.
¿Qué vimos aquí? Que el trabajo en equipo depende de la disposición, porque las dos situaciones eran prácticamente iguales, pero la respuesta de las personas fue distinta. O sea, en este caso los animalitos, pues. Claro. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar su apreciación? O sea que igual hay diferentes grupos porque unos supieron trabajar bien y los otros no. Claro. Lo que pasa es que los primeros quisieron ganar, pues cada uno quiso imponer su posición, digamos, su estatus, ¿verdad? Y finalmente perdieron los dos grandes, ¿ya? En los conflictos en general pasa mucho eso, que como les decía, o sea, las dos partes que están aquí conflictuadas no quieren ceder. Entonces, como no quieren ceder, finalmente están defendiendo argumentos cerrados y no llegan nunca a un acuerdo, no llegan nunca a resolver este conflicto. Y eso es lo complejo, que no ceden en ningún aspecto para poder mejorar. Bueno, dentro de las estrategias que se mencionan, porque pueden haber muchas más, pero dentro de las metodologías o estrategias para resolver problemas, la primera es evitarlo, ¿ya? Yo en algún minuto antes creo que lo nombré. Ocultan el conflicto, ¿verdad? O no le dan la importancia que tiene en un minuto específico. El problema es que eso lleva a que en algún minuto, que parece estar estancado o oculto, ¿verdad? En algún momento reaparece y el momento en que reaparece es el momento menos adecuado, reaparece con más fuerza, hay más involucrados, etc. Entonces, no es una de las estrategias más recomendables, ¿verdad? Segunda estrategia tampoco, porque la segunda estrategia tiene que ver con ceder a las presiones, es decir, una de las dos partes, así como dice, ya, bueno, hazlo como tú dices, pero finalmente ese que dijo, ya, hazlo como tú dices, y cedió por completo, se va a sentir siempre que no fue escuchado, que no fue atendido, ¿verdad? Que se le pasó a llevar. Y por otra parte, el que finalmente logró imponer su posición o su postura, va a sentir que siempre tiene el derecho a pasar por sobre otros. Entonces, por lo tanto, no es muy bueno, ¿verdad? Porque pareciera que todo está bien, pero finalmente va generando más conflictos al interior de los equipos. Imponer una solución por la fuerza tampoco es lo más adecuado, pero sí se ve mucho en estas estructuras organizacionales que son más bien rígidas, ¿ya? Nosotros vemos mucho, por ejemplo, en las organizaciones grandes como un hospital, por ejemplo, que hay muchas directrices que se imponen así, por la fuerza, lamentablemente, ¿ya? Y bueno, lo que queda ahí de repente es trabajar en mini equipos de trabajo en las unidades más pequeñitas, pero en general es muy difícil por el número de personas, lo que yo les decía, y el tipo de liderazgo que a veces se ejerce en este tipo de organizaciones, tener un liderazgo mucho más participativo. Y ahí lamentablemente se ve esto, que se imponen muchas veces algunas soluciones por la fuerza. Y bueno, por último está la estrategia ganar-ganar, que era lo que veíamos en el video, ¿ya? Y era a lo que yo quería llegar. Cuando al final los animalitos más pequeños, que no recuerdo qué animalitos son, pero los animalitos más pequeños, ¿verdad? Chuta, se dan cuenta que están en el mismo conflicto que estaban los animalitos grandes al principio y empiezan a mirarse con cara de, uy, desconcierto, ¿qué hacemos? Nos ponemos a pelear, nos caemos los dos del puente y finalmente uno parece como iluminarse, ¿verdad? Pese a que no hablan los animalitos, pero en el fondo yo lo estoy tratando de llevar a lo que podría ser, ¿cierto? Una postura de seres humanos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ellos logran comunicarse y uno le logra explicar al otro cuál es la estrategia. Y la estrategia es, mira, ¿te parece si yo me agacho? Tú cruzas primero, pero de esa forma yo también voy a poder avanzar. Esa es la estrategia ganar-ganar. Cuando ambas partes conversan, se reúnen y logran encontrar una solución en conjunto, ¿ya? Y esa solución en conjunto debe de alguna manera beneficiar a ambas partes. De lo contrario, siempre hay uno que va a sentir que perdió o que no se sintió escuchado o no considerado, ¿verdad? Y de esa manera se logra resolver el problema. Y como dice aquí, la propuesta inicial generalmente no es la que prevalece cuando existe verdadera negociación. Es decir, cuando yo opto por esta estrategia ganar-ganar, la alternativa que ofrecía el sujeto 1 no se hace, la alternativa que ofrecía el sujeto 2 no se hace, pero en conjunto
ofrecen una estrategia 3, que es distinta a las 2 estrategias iniciales, ¿ya? Bueno, y a veces eso no es suficiente tampoco, ¿verdad? No logran nunca ponerse de acuerdo y es cuando a veces necesitamos la intervención de terceras personas para que puedan mediar en un conflicto y de esa manera restablecer esa comunicación que se ha bloqueado, que se ha estancado por alguna razón. ¿Cómo alcanzar el éxito? Bueno, como decíamos al principio, teniendo una meta en común, conociendo muy bien al equipo y a uno mismo, fomentando la comunicación, saber darnos cuenta en qué fases del desarrollo estamos para no estancarnos en estas 5 fases del desarrollo de los grupos, ser flexibles, ¿verdad? Frente a los cambios, frente a la adversidad. Si nos toca ser líder en algún momento, ofrecer un liderazgo que sea adecuado, que permita el crecimiento y el desarrollo de cada uno de los miembros y generar un ambiente de confianza para poder comunicarnos adecuadamente, ¿ya? Hay algunas claves que son muy específicas y que son muy importantes también. Ya, llevamos 1 hora. ¿Les parece que hagamos una pausa? Ustedes me dicen cuánto ratito habitúan a hacer una pausa aquí para poder continuar con lo que nos queda. No es mucho. ¿Unos 10 minutitos está bien? Sí, siempre hacemos 10 o 15 minutos. Ya, 15 minutitos entonces. A las 17:45 nos reunimos de nuevo. Gracias. Ya, Gracias a profe. ustedes.